Hola, niños y niñas de física, buenos días. Bueno, pues empezamos ya con el último tema, ¿no? El campo magnético. Pues yo creo que lo primero que podíamos hacer es una comparativa de los campos que llevamos, ¿vale? Y vamos a intentar, bueno, pues entender el principio. Fijaros que empezamos a estudiar el campo gravitatorio. El origen del campo gravitatorio es una masa, ¿verdad? Cualquier masa situada en una región del espacio genera a su alrededor lo que llamamos campo gravitatorio. Os dije que que no es nada físico que podamos percibir o que podamos ver. Sin embargo, se pone de manifiesto cuando introducimos una masa en esa región. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza sobre ella. Es decir, alrededor no hay nada, decimos que existe un campo gravitatorio que se representa por G, ¿verdad? Y se representa mediante un vector o mediante las correspondientes líneas de campo. Si os acordáis, las líneas de campo de una masa generadas por una masa eran así. Siempre atractivas. ¿Qué representaban esas líneas de campo? La dirección de una masa colocada en dicho punto. Si coloco una masa ahí, ¿verdad? Aparece una fuerza sobre ella dirigida así. ¿A que sí? Muy bien. Por tanto, el origen del campo gravitatorio, todos estamos de acuerdo que es una masa. ¿Y el campo eléctrico? Pues también muy fácil. El origen del campo eléctrico, que se representaba por la letra E. Después repasaremos cómo lo representábamos ahora cuando empecemos el tema. El origen es una carga, bien positiva o bien negativa. Y alrededor de esa carga eléctrica, bueno, decimos que existe un campo eléctrico, que os dije que físicamente no representaba nada, pero sin embargo, ¿cuándo percibo yo ese campo eléctrico? Cuando coloco una carga en esa región del espacio. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza sobre ella, la fuerza eléctrica. ¿A que sí? ¿Cómo representábamos? Bueno, el origen del campo eléctrico, por tanto, es una carga. ¿Y cómo representábamos la línea de campo? Pues la representamos así. ¿Cómo se representaban? Pues os dije que se representaban como la dirección de una hipotética carga positiva, es decir, lo que haría una carga positiva situada en esa región. Por tanto, en este caso eran salientes. ¿A que sí? Y en el caso de una carga negativa, las líneas de campo o líneas de fuerza, eran entrantes, ¿verdad? Porque representan la dirección de una hipotética carga positiva. ¿A que sí? A eso le llamamos línea de campo, línea de fuerza. Cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Las líneas de campo eran de este tipo. No sé si lo recordáis. ¡Ah, qué mal! Pues ¿qué haría aquí una carga positiva? Pues hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y aquí, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y aquí, entrante. ¿Verdad? Vale. A esto le llamábamos líneas de campo o líneas de fuerza. ¿A que sí? Campo gravitatorio, campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahora vamos a estudiar el campo magnético. ¿Cuál es el origen del campo magnético? Bueno, me vaya a decir, pues un imán. Bueno, pues un imán. Bueno, realmente un imán es verdad que genera un campo magnético a su alrededor. Tenemos aquí un imán con sus dos polos. A uno le llamamos polo norte y otro polo sur. Y bueno, realmente aquí no observamos nada, ¿verdad? Físicamente no hay nada. ¿Cuándo me doy cuenta de que alrededor de ese imán se genera un campo magnético? ¿Cuándo me daba cuenta que alrededor existía una fuerza, un campo gravitatorio? Cuando coloco una masa porque aparece una fuerza. ¿Cuándo me doy cuenta de que existe un campo eléctrico? Cuando coloco una carga porque aparece una fuerza.
¿Cuándo me doy cuenta de que existe un campo magnético? Cuando introduzco otro imán, ¿verdad? ¿Cómo se representan las líneas del campo magnético? Pues son muy parecidas a las líneas del campo eléctrico. Ay, perdón. Ay. Bueno, podría, ¿verdad?, dibujar tantas líneas como quisiera. Las líneas son siempre salientes del polo norte y llegan al sur. Salientes del norte y llegan al sur. Bueno, ¿qué diferencia fundamental? Bueno, perdón, antes de seguir, si el campo gravitatorio lo representábamos por la letra G minúscula, por la letra E, el campo magnético lo vamos a representar por la letra B mayúscula. Es algo nuevo, ¿verdad? Porque habíamos dado todo, pero esto es algo nuevo. Y lo que os iba a decir, perdón, no solo los imanes, bueno, perdón, lo siento, iba a decir otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre el campo gravitatorio y campo eléctrico y campo magnético? Pues mirad, existen unidades de masa, existen cargas eléctricas aisladas, pero no tenemos polos magnéticos aislados. Es decir, en un imán siempre un polo norte acompaña a un polo sur y viceversa. Si yo quisiera romper y yo solamente quiero quedarme con un polo, vamos a partir el imán por la mitad, ¿verdad? Vamos a partir ese imán por la mitad, pues lo parto y me quedo yo, pues venga, Enrique se queda con el norte. ¿Y quién se queda con el sur? Pues Juan, pues venga, pues cuando partimos, ¿verdad? Resulta que me quedo con otros dos trocitos partidos. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que de repente, ¿verdad?, aparece un polo norte y un polo sur, un polo norte y un polo sur. Se reorientan, por tanto, nunca podemos conseguir un polo magnético aislado. Al contrario que la carga eléctrica, que sí existen cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Por tanto, una diferencia fundamental del campo magnético con respecto al resto es que no podemos conseguir polos magnéticos aislados, ¿vale? Otra diferencia podemos decir, pues sí que es verdad que un imán genera un campo magnético, pero una carga eléctrica en movimiento, es decir, el imán genera el campo magnético, pero una carga eléctrica en movimiento también es capaz de ser origen de un campo magnético. Borro esto, los imancillos estos que hemos dibujado, ¿vale? Una carga eléctrica en movimiento también puede generar un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, un campo magnético puede ser originado por un imán o por una carga eléctrica en movimiento. Realmente el origen es una carga eléctrica en movimiento, porque fijaros que un imán está constituido de un montón de electrones, de un montón de átomos, en el interior de átomos un montón de cargas eléctricas como electrones que están en movimiento. Por tanto, realmente el origen único o principal del campo magnético son las cargas eléctricas en movimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, origen del campo gravitatorio, una masa. Siempre que tengamos una masa en una determinada región del espacio, aparecerá un campo gravitatorio. Siempre que tengamos una carga eléctrica, aparecerá un campo eléctrico. Y siempre que tengamos un imán o una carga eléctrica en movimiento, tendremos un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿El origen? Vale. ¿Cómo se representan los campos? Mediante líneas de campo o líneas de fuerza. ¿A que sí? Todos, fijaros que son vectores. Ahora los vamos a recordar cómo los dibujábamos. Pues las líneas del campo magnético son líneas de este tipo, son líneas cerradas, las líneas del campo gravitatorio, campo eléctrico, etc. Bueno, pues si nos vamos al tema, pues fijaros las líneas del campo. Bueno, aquí está todo más o menos explicado, lo subrayáis si lo necesitáis. Fijaros, si colocamos un imán encima de un papel, es que no tengo ninguno. Imaginaros que yo coloco un imán, debajo del papel, lo tengo aquí debajo. Imaginaros que esto fuera un imán, pues lo coloco debajo del papel. Y si encima espolvoreara limaduras de hierro, muy finitas, observaría que las limaduras de hierro se orientarían, ¿verdad? Fijaros, siguiendo esas líneas. ¿Veis cómo se parecen a las que yo he dibujado? Siguiendo las líneas del campo magnético. ¿Lo veis cómo se orientarían? ¿Vale? Aquí lo tenéis más bonito dibujado. Las líneas salen del polo norte y llegan hasta el sur, ¿vale?
No he dicho, pero en el campo gravitatorio, ¿verdad? La fuerza siempre es atractiva, ¿verdad? Cargas de distintos signos se atraen, cargas de igual signo se repelen, y en el campo magnético, polo norte, polos de igual signo, ¿verdad? De igual nombre, norte con norte se repele y de diferente se atraen. El norte se repele con el norte, sur con el sur, y norte-sur pues se atraería, ¿vale? Muy bien. Esto lo he escrito aquí detrás, ¿vale? Esperaros que me aclare. Vale, pues pasamos a la página número 3. En la página número 3, fijaros lo que he puesto, intensidad de campo gravitatorio. Vamos a repasar, aunque ya lo hemos repasado. Un campo gravitatorio está generado, hemos dicho, por una masa, ¿a que sí? Y en cualquier punto del espacio, ¿verdad?, aparece tenemos una intensidad de campo gravitatorio que calculábamos como menos G m r cuadrado por U sub R. ¿Cómo la representábamos? La representábamos siempre de forma atractiva. ¿A que sí? Unidad de G, metros por segundo al cuadrado, o newton partido por kilogramo. ¿Qué hay en ese punto? Nada, nada y nada. Cuando yo introduzco una masa en dicho punto, ¿verdad? Una masa M, la traigo, la tenía ahí, y la meto ahí, ¿la veis? Aparece una fuerza sobre ella, ¿verdad?, que se calculaba como M por G. ¿A que sí? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos una distribución de masa? Que eso sí que os acordáis. ¿Qué ocurre si tenemos M1 y M2? ¿Cómo se calculaba el campo gravitatorio en ese punto? Pues el campo gravitatorio cuando teníamos que calcular el campo gravitatorio en ese punto, lo hacíamos muy fácilmente, ¿verdad? Lo dibujábamos primero, siempre atractivo. ¿Y cómo lo calculábamos? Con sus respectivos. Bueno, he puesto minúscula, pero mayúscula la ponemos, ¿vale? Para que sea igual. Con sus respectivos vectores unitarios, ¿a que sí? Se os ha olvidado el signo a muchos de vosotros, ¿verdad? Los campos gravitatorios siempre son atractivos, ¿verdad? Y G total es la suma de G1 más G2. ¿Estamos de acuerdo? Y había que calcular los vectores unitarios, ¿a que sí? Vale. ¿Qué ocurriría si yo coloco una masa después, una vez que tenemos el campo, qué ocurriría si yo coloco una masa en dicho punto? Pues que aparecería una fuerza sobre dicha masa. ¿Cómo calcularíais esa fuerza? Pues bien, podríais hacer lo mismo, ¿verdad? Pero tardaríais mucho, ya que tenemos el campo, pues si nosotros colocamos una masa M en dicho punto, ahí, ¿verdad?, la fuerza total que aparecería sobre ella sería esa masa por la G total que habéis calculado previamente. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Por supuesto, la fuerza la mediríamos en newton. Acordaros de ir colocando unidades, ¿eh? Vale, muy bien. Intensidad de campo gravitatorio líquida, ¿verdad? Bien. Intensidad de campo eléctrico. Muy bien. Pues lo mismo, ¿verdad? ¿Quién genera un campo eléctrico? Pues un campo eléctrico lo genera una carga colocada en un determinado punto. ¿Cómo representamos el campo eléctrico? También mediante un vector. ¿A que sí? Mediante un vector que, ¿cómo lo dibujábamos? Lo dibujábamos siempre imaginando una hipotética carga positiva colocada en dicho punto. ¿Qué haría? Pues eso es lo que haría la carga positiva. ¿Y cómo se calcula? Pues, ¿a que sí? Bueno, el signo, no pongo el signo porque, no, bueno, perdón, como sería positivo ese campo eléctrico, pues sería positivo, ¿verdad? No lo he puesto, pero bueno, en este caso. Si fuera negativa, ¿cómo calcularíamos o cómo representaríamos el campo eléctrico? Pues
atractivo, porque una carga positiva colocada en dicho punto, ¿verdad? Iría hacia la carga. ¿Y si tenemos una distribución de cargas? Es decir, un conjunto de cargas. Perdón, me he saltado una cosa que he hecho antes. La unidad, acordaron, Newton partido por Coulomb. Y por otro lado, os pregunto, aquí al lado de la carga esta, tan separada, ¿hay algo? No. ¿Cuándo percibo ese campo? Ese campo, cuando coloco una carga Q. ¿Por qué? Porque sobre dicha carga aparece una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Distribución de cargas. Pues venga, vamos, que estos son típicos, ¿verdad? Positiva y venga, y aquí una negativa. Vamos a calcular el campo en ese punto. Primero dibujarlo, ¿verdad? Q1 y Q2. Pues venga, Q1 como es positiva, que haría una carga positiva colocada en dicho punto. ¿Y cómo sería E2? Pues atractivo. ¿A que sí? Y el total sería la suma de E1 más E2. ¿Cómo se calcularía E1? Pues K, Q1, R1 al cuadrado por U sub R1. Y E2, K por Q sub 2, R2 por U sub R2. ¿Estamos de acuerdo? Vale. El campo total sería la suma de los dos. ¿Qué ocurriría si yo colocara una carga ahí? Pues que aparecería una fuerza que podría calcular, ¿verdad? Si yo colocara ahí en ese punto de repente una carga Q, pues que aparecería una fuerza total sobre ella, Q,